días, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a comenzar una nueva reunión y mientras se van sumando, y vamos a estar orando para comenzar. Señor, te damos gracias por este día más de vida que nos regalaste. Gracias por tu amor, por tu misericordia, también por esta nueva oportunidad que tenemos de acercarnos a tu presencia, de poder adorarte, de poder también escuchar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a que podamos estar atentos y que a este momento lo podamos separar también para poder escucharte a ti, Señor, para poder estar atentos a tu palabra, para poder prestarte atención a todo lo que vos nos querés decir. Te pedimos, Señor, que vos seas el dueño de esta reunión, Padre, seas quien gobierne todo lo que vamos a hacer, Padre, en el nombre de Jesús. Sea tu Espíritu Santo también quien se pase en medio nuestro en este momento, que vos bendigas también a cada hermano que está desde sus hogares, Padre, escuchando también tu palabra, escuchando esta transmisión. Dios mío, que vos bendigas sus vidas y que bendigas esta reunión, Padre, en el nombre de Jesús. Te agradecemos por todo. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios por este nuevo encuentro y vamos a cantar al Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado.
puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre, te damos toda la gloria, Señor, solo a ti, Dios mío. Hemos decidido seguirte, Dios mío, y te queremos seguir siempre, Dios mío. Siempre entregar nuestros corazones delante de tu presencia, Padre, y seguirte, Señor, hasta el final, teniendo nuestra fe y nuestra esperanza, también sabiendo que algún día, Señor, vas a regresar, Señor, vas a volver por nosotros, Dios mío, y vamos a poder encontrarnos contigo, Señor, y con tu presencia, Padre. Gracias por todas las cosas, Señor, que haces en nuestra vida, Padre. Gracias por todo, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor. No hay nadie como tú, Padre. Gracias. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por una nueva reunión que hemos comenzado. Así que, bueno, ahora vamos a estar pasando a la palabra. Así que lo voy a dejar en compañía del pastor. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Y qué bueno que podamos cantar, ¿no? Que hemos decidido seguir a Cristo, ¿no? Que no volvemos atrás. Qué lindas alabanzas, ¿no? Que poder recordar también justamente las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Que más allá de lo que podemos pasar, que podamos tomar esa, que podamos seguir manteniendo esa firme decisión de seguir a Cristo, ¿sí? Que justamente no seamos como los que vuelven atrás, ¿amén? Sino que podamos ser de los que perseveramos, los que seguimos a pesar de
de las circunstancias. Amén. Qué importante que es eso, ¿no? Tantas canciones que teníamos, ¿no? Que nos llevaban justamente a pensar en eso, ¿no? Una vieja canción también que decía, seguirte solo a ti, Señor, ¿no? Que podamos recordar eso, ¿no? Y yo creo que tenemos muchos motivos para seguir a Cristo. Yo por lo menos tengo muchos motivos para seguir a Cristo. Y muchos que hoy congregamos, ¿no? Que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos motivos, siempre digo esto, ¿no? Tenemos motivos reales y concretos para adorar a Dios, ¿no? Para glorificarle, porque hemos experimentado en nuestras propias vidas, primeramente la salvación de nuestras almas, ¿no? Y después, bueno, todo lo que el Señor tenía para nosotros y tiene todavía, ¿no? Para poder cumplir sus propósitos, poder hacer su voluntad, ¿no? Y cuántas cosas que hemos recibido, ¿no? en la vida, ¿no es cierto? Por misericordia, por gracia. Y bueno, cuántos testimonios, ¿no? También de muchas más cosas, ¿no? Que el Señor ha hecho. Por eso digo, nosotros tenemos motivos reales, ¿no? No es una ilusión, ¿no? Como algunos quieren hacer creer que lo que nosotros vivimos es una ilusión, o es una fantasía, o es una fábula. Y no, nosotros tenemos motivos reales, lo hemos experimentado también en nuestra propia vida, en nuestro propio ser. Por eso digo, reales y concretos, ¿sí? O sea, tenemos motivos. Y a veces tenemos que hacer un poco de memoria, ¿no? El Señor le decía, por ejemplo, al pueblo de Israel, que era su pueblo en ese momento, le decía, acuérdense de dónde lo saqué, ¿no? Y bueno, conocemos la historia bíblica, que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Dios lo sacó de ese lugar con mano poderosa, con milagros, con cuantas cosas, ¿no? Y lo hizo su pueblo, ¿no? Y cumplió también los planes que tenía con Israel, ¿no? De la misma manera, nosotros a veces tenemos que hacer memoria, ¿no? Porque a veces somos un poco olvidadizos, ¿no? De no recordar las cosas que Dios hizo, ¿no? Y a veces decimos, ¿dónde está Dios? ¿No? Y no nos acordamos las cosas que ya Dios hizo en nuestras vidas, ¿no? Por eso es importante tener presente a nuestro Señor siempre, ¿no? En todo tiempo, no solamente cuando todo va bien, sino cuando las cosas están difíciles, también no poder seguir teniendo esa convicción, ¿no? Y esa decisión, ¿okay? Como cantábamos hace un rato, de seguir a Cristo, ¿sí? No volver atrás ni pensarlo, ¿sí? Siquiera. Vamos a estar compartiendo hoy la palabra del Señor en Génesis capítulo 22, el libro que estamos justamente meditando. Ya pasamos este capítulo y vamos a leer el Génesis capítulo 22 del versículo 1 al 14. Dice la palabra del Señor de esta manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y él enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Bueno, tremenda palabra, ¿no? Que si bien ya pasábamos esta parte de esta meditación y tenemos, ya estamos viendo un poco la vida de Isaac, ¿no? Y bueno, pero no podría pasar por alto, ¿no? Esta palabra tremenda, ¿no? Que tiene que ver con esta prueba, ¿no? En la que Dios puso a Abraham y bueno, no deja de ser una historia tremendamente fuerte, ¿no? Y algo importante que tenemos que tener en cuenta es que dice la palabra justamente, ¿no? Que en el versículo 1 dice que Dios probó a Abraham, ¿no? Entonces tenemos que entender esto, ¿no? Que también a nosotros, a todos los hijos de Dios, Dios prueba nuestra fe, ¿no? Entonces hay pruebas que justamente Dios las permite para ver qué hay en nuestro corazón, ¿no? Dice la palabra también que a Israel lo llevó al desierto para conocer lo que había en el corazón de Israel, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, ¿no? Ya en 1 de Pedro 1:7, dice la Escritura que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, también dice que seremos probados como el oro en el crisol, ¿sí? Entonces, podemos entender a través de esto que Dios es un Dios que prueba también, ¿no? Es un Dios que prueba. Y yo sé que por algunos no nos gusta, ¿no? Decir, tenemos que pasar por prueba, ¿no? Pero bueno, a veces es necesario para que nuestra fe se afirme, nuestra fe sea creciente y para también, yo digo, Dios va viendo, ¿no? ¿Qué puede depositar en nuestras vidas, ¿no? Y pensaba en el significado de una prueba, ¿no? Cuando uno estudia en la escuela, bueno, me acuerdo, éramos chicos y teníamos pruebas, ¿no? Y bueno, unos nervios, ¿no? Una situación, y más si no habíamos estudiado, ¿no? Pero bueno, nos poníamos nerviosos, ¿sí? Y a veces desaprobábamos, ¿no? Y de la misma manera, a veces aprobábamos y estábamos contentos, ¿no? Pero la prueba tenía un objetivo, ¿no? Las pruebas, los exámenes tienen un objetivo que es justamente ver si estamos preparados para pasar a otro nivel, ¿no? En el caso de las escuelas, ¿no? Pasar de año y etcétera, etcétera, ¿no? A través de todo el año. Este año está bastante complicado con todo este tema, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Y yo veía que esto, ¿no? Que en la fe, ¿no? Dios también prueba, a ver, ¿para qué, no es cierto, nos prueba? Para ver qué es lo que puede depositar también en nuestras vidas dentro de su plan divino, ¿no? Si estamos preparados. Y vemos entonces que es bíblico también entender de que Dios puede probar mi vida, puede probar tu vida para ver cómo está tu fe también, ¿sí? Y es lo que dice justamente en 1 de Pedro, ¿no? Que dice que seremos probados, ¿no? Como el oro en el crisol, nuestra fe dice que será probada. Después vemos en el caso de Abraham también algo tan tremendo, ¿no? El hecho de que lo que le pide Dios a Abraham, ¿no? Metiéndonos un poquito en la historia de Abraham. Recuerden que Abraham su esposa era estéril, Sara era estéril, él ya era un hombre anciano y bueno, no tenían hijos, ¿no? Y bueno, y Dios le promete, en un momento lo llama Dios a Abraham y le dice que deje su casa, su parentela, ¿no? A la tierra que le iba a mostrar el Señor. También hay muchas situaciones muy fuertes en la vida de Abraham, ¿no? Particularmente, ¿no? No es que Dios nos pida a todos, o nos va a pedir a todos exactamente lo mismo que le pidió a Abraham, no. Pero por eso uno ve, había que dejar, él tenía que dejar su casa, su padre, ¿no? Que estaba acostumbrado a vivir con ellos y tenía que hacerlo. Y bueno, y Dios le promete que le iba a dar un hijo, ¿no? Dios le promete que le iba a dar un hijo, que le iba a dar una descendencia, etcétera, etcétera. Y vemos que le pide lo que él más amaba, ¿no? Pero en este punto, ¿no? Que era ese hijo que Dios le había prometido muchos años antes, ¿no? Pero vemos que en este caso Abraham no duda para nada, en absoluto, no se ve ni un mínimo de duda, ¿no? En la decisión de Abraham, de cuando Dios le habla, de entregar lo que Dios le pide. No duda para nada, ¿no? Y vemos en la historia que lo acabamos de leer, ¿no? Pero si miramos un poquito justamente hacia atrás, vamos a ver que Abraham no siempre tuvo esta actitud de no dudar, ¿no? De las cosas que Dios le pedía. Y muchas veces no obedeció completamente como lo hace en este momento, ¿no? Por eso mencionaba cuando sale, Dios le dice que deje su casa y su parentela, o sea, su familia, sus parientes, tenían que salir. Y él, yo siempre pienso en esto, ¿no?
esperó hasta que Taré se muriera, su papá, ¿no? Y bueno, yo digo, era necesario, ¿no? Pero bueno, él recién obedece a Dios cuando muere su padre, ¿no? No automáticamente. ¿Y qué hace aparte, no? En vez de ir solo, como Dios se lo pidió, se lleva a su sobrino Lot, ¿no? Ahí tenemos una situación, ¿no? Entonces vemos que no siempre Abraham obedeció de esta manera tan rápida, ¿no?, al Señor, sino que tuvo sus conflictos, sus dudas y sus obediencias a medias, ¿no? Y después vemos otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo, cuando miente, ¿no? En un momento dice que él va a Egipto, va con Sara, su esposa, y dice que ahí Abraham mira a Sara y se da cuenta y dice a Sara, ahora me doy cuenta que sos una mujer hermosa, ¿no? Después de cuántos años que estaban juntos, ¿no? Y yo pensaba en esto, ¿no? Cuánto tiempo pasó y la circunstancia en la que tuvo que estar Abraham para darse cuenta de que tenía una esposa hermosa, ¿no? Bueno, estaría bueno también aprovechar esto y mirar a tu esposa, a tu esposo, ¿no? Que bueno, por ahí te das cuenta ahora que tenés una esposa hermosa o un esposo hermoso, ¿sí? No esperes a una situación crítica para darte cuenta, ¿sí? Y bueno, y Abraham vio esa situación y dice, no, me van a matar y se van a quedar con vos. Entonces le pide a Sara que diga que no es la esposa, ¿sí? Bueno, ¿y qué ocurre? El faraón se la lleva a su harén y bueno, quiere tomarla por mujer y bueno, si Dios no interviene ahí, tuvo que intervenir Dios, ¿no? Hablándole al faraón, ¿no? Y el faraón termina retándolo a Abraham diciéndole, ¿por qué me mentiste, Abraham? ¿Por qué hiciste esto? ¿No? Así que vemos otras situaciones donde Abraham, siendo que tenía un llamado de Dios, que había sido elegido por Dios, que Dios le estaba prometiendo cosas, ¿no? Que iba a hacer, tenía planes tremendos Dios con la vida de Abraham, pero sin embargo, él no obedecía completamente, por eso digo, tenía sus dudas, ¿no? Y luego después también él accede, siendo que Dios le prometió que le iba a dar un hijo de Sara, Abraham accede cuando Sara le dice, mira, mejor que estés con mi sierva, ¿no? Y tenés un hijo de ella, ¿no? Que era una situación, también no me voy a meter mucho con eso, pero en ese tiempo era algo legal, ¿no es cierto? Era como que estaba bien, ¿no? No es por ahí como lo vemos hoy nosotros. Pero vemos que él también aflojó ahí, siendo que Dios le prometió, ¿no?, que le iba a dar un hijo de Sara. Entonces vemos que Abraham no siempre fue un hombre tan obediente y de una fe tan firme, ¿no? Y Dios, hermano, algo que hace siempre en la Escritura es que nos muestra no solamente las virtudes de los siervos de Dios, sino los defectos que también tuvieron, ¿no? ¿Y esto para qué? Es para nuestro aprendizaje, es para que nosotros entendamos. Quizás hoy por ahí no tenés una obediencia completa al Señor o dudás, pero bueno, fíjate que a Abraham también le pasó, ¿no? Y sin embargo, a mí me anima por lo menos, ¿no? Que aún siendo imperfectos, hermano, Dios quiere seguir, quiere cumplir los planes que Él tiene con nosotros, quiere cumplir los planes que Dios tiene con tu vida, ¿sí? Así que más allá de las imperfecciones que podamos tener, ¿no?, estamos en un proceso de aprendizaje y de que nuestra fe se vaya afirmando también a tal punto como llegó Abraham, ¿no?, a tal punto de entregar sin dudarlo al hijo, ¿no?, a aquello que era lo más preciado en su vida. No le dice tú al que ama, le dice, ¿no? Uno dirá, pero ¿cómo no voy a amar a un hijo? Pero bueno, la situación de él, con todo lo que le costó tenerlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para tener un hijo? Y él sabía que era un milagro de Dios, que era un milagro que recibieron de parte de Dios. Y bueno, pensaba en esto, ¿no? Como también Dios le pidió lo que él mismo le dio, ¿no? Pensaba en esto, ¿no? Me acuerdo, ¿no? En algún momento también prediqué, tenía un mensaje, ¿no?, que yo llamaba adoradores de la bendición, ¿no? Que muchas veces, hermanos en Cristo, ¿no?, nosotros mismos por ahí, justamente en nuestras imperfecciones, muchas veces por ahí Dios nos bendice con cosas materiales o nos provee, y después en vez de seguir adorando a Dios, terminamos adorando a los bienes materiales que Dios permitió que tuviéramos también, ¿sí? Ya no hay tiempo para la obra, ya no hay tiempo para Dios, ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para meditar, etcétera, etcétera, ¿sí? Diciendo que Dios nos regaló cuántas cosas, ¿no? ¿Cuántos hay que tenían problemas de salud, ¿sí? Y al aceptar a Jesucristo fueron sanados, fueron transformados, y después, bueno, resulta que ahora como soy sano y tengo salud, en vez de seguir buscando de Dios, me olvido de Dios y me pongo a hacer las cosas que antes no podía hacer, ¿no? Digo, hablando, y no hay problema, ¿no? El problema es hacerlo sin Dios y lejos de Dios. ¿Amén? Por eso tenemos que ser sabios
y mirar, como decíamos al principio, de dónde el Señor nos ha sacado, las cosas hermosas que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Entonces vemos, ¿no?, que tuvo que aprender Abraham, ¿no? Y llegó a este punto, ¿no?, de fe. O sea que podemos decir que nuestra fe puede ir creciendo, puede ir avanzando, ser transformada. Y de vuelta digo, qué bueno que es Dios, ¿no?, que a pesar de nuestras imperfecciones, Dios quiere seguir tratando con nuestras vidas, ¿no? Y después de esta prueba tremenda, ¿no?, también volviendo a la situación, yo me pongo a pensar y es terrible, ¿no? Y todo el tiempo, ¿no?, dice la escritura que hemos leído que él tenía que ir hacia el lugar, y bueno, eran 3 días de camino hacia ese lugar, y tener el tiempo de pensar, ¿no?, lo que vas a hacer, ¿no? Llevaba todo preparado para sacrificar a su propio hijo, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, también incluso psicológicamente, ¿no?, cómo estaría Abraham en esos 3 días pensando, ¿no?, meditando, y lo que estaría, como decimos nosotros, trabajándole la cabeza, ¿sí? ¿Cómo estaría trabajando en la cabeza? Yo por lo menos lo pienso así, ¿no?, de esa manera, lo que tenía que hacer. Y esa es una parte, ¿no? Después vemos también de que le pidió lo que él más amaba. Entonces también pensaba, ¿no?, que muchas veces por ahí Dios permite algunas pruebas en nuestras vidas, pero también algo que nosotros tenemos que aprender es que a mí me ayudó mucho, por lo menos una palabra que dice que el Señor no nos va a dar más carga de la que nosotros podamos soportar, ¿sí? Quizás a veces nos tocan vivir situaciones y decimos, bueno, esto no lo aguanto, esto no lo voy a poder soportar, pero Dios dice en su palabra que Él nos conoce y que no va a permitir algo que nosotros no podamos cargar, ¿sí? Si Dios permite alguna carga en nuestra vida, estoy hablando no de las cargas que vienen de Dios, no de las cargas que nosotros mismos nos ponemos, no de las mochilas que nosotros mismos nos ponemos y que no tienen nada que ver, no de las responsabilidades que nosotros no queremos hacer cargo cuando no corresponde, no estoy hablando de eso, sino de aquellas que justamente Dios permite, ¿sí? Entonces ahí Dios se compromete y dice que son cargas que vamos a poder soportar, porque Él lo permitió, ¿no? ¿Y cómo lo podemos soportar? Justamente buscando de su Espíritu, meditando en su palabra, recibiendo de Él, ¿no? Él nos va a ayudar, Él nos va a sostener. Y eso es importante tenerlo en claro, ¿no? Quizás hoy te toca pasar alguna prueba difícil. Bueno, ser permitido por Dios, confía en Él, pedirle que te ayude a sobrellevar la situación y Él lo va a hacer, ¿sí? Porque nuestro Dios es fiel y es verdadero, ¿no? Y es real, como decía también, ¿no? Tenemos motivos reales para adorarle, es un Dios real. Y vemos que Abraham pudo sobrellevar toda esa situación, ¿no? Ya ha decidido hacerlo. Y bueno, pensaba en todo eso, ¿no? Todo lo que tuvo que transitar, ¿no? 3 días, ¿no? Ahí. Y bueno, y saben que también justamente 3 días estuvo Jesucristo en la tumba, ¿no? Dice que al 3er día resucitó de entre los muertos. Y también es importante, ¿no?, cada vez que mencionamos esta historia, que hay un paralelismo, ¿no es cierto?, entre la historia de Jesucristo, Dios Padre, ¿no?, y Abraham y su hijo, ¿no? Porque también Dios mismo entregó a Jesucristo, ¿sí?, a la muerte. Dios también, con su dolor, como Padre, también entregó a su Hijo, y Jesucristo mismo también se entregó, ¿no? Uno mira también la obediencia de Isaac, más allá de sus dudas, ¿no?, que sus sospechas, diciendo, papá, está el fuego, está la leña, pero ¿y el cordero? ¿No? Capaz que ya también empezó a sospechar algo Isaac, ¿no? Pero sin embargo también es muy similar, ¿no es cierto?, a lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. La gran diferencia es que Jesús justamente tuvo que morir y después resucitar al 3er día de entre los muertos, gracias a Dios, y para que nosotros nos podamos arrepentir y podamos tener libre acceso ante el trono de Dios, ante el trono de su gracia. Entonces vemos también de que, yo digo, todo el tiempo que pasó, ¿no? Uno diría, bueno, si lo hago en el momento ya está, no, pero a veces justamente hay pruebas que llevan un tiempo, ¿no? A veces decimos, ya quiero cortar, ya quisiera que termine todo esto, pero bueno, algunas llevan más tiempo, ¿no? Y lo que sí sea que dure poco, sea que dure más, siempre tenemos que tener en cuenta de que Dios es el único que nos puede sostener en los momentos difíciles. ¿Amén? Muchas veces cometemos el error
de los momentos difíciles, ir a llorar con una persona, ir a llorar no sé, con un familiar, con un amigo, lo que sea, y nos olvidamos de ir a la presencia de Dios, ¿sí? Porque seguramente sus amigos, familiares, bueno, quizás tengan buenas intenciones, pero no pueden entrar dentro nuestro, no pueden entrar en nuestro corazón, no pueden entrar en nuestra mente, pero Dios sí, su Espíritu Santo sí es el que puede entrar en nosotros, fortalecernos, como decía el otro día también, regenerarnos, ayudarnos y transformarnos para su gloria. Qué importante que es tener en cuenta esto. Luego también algo muy importante, ¿no?, que dice la palabra, vemos la decisión, la determinación de Abraham, ¿no? Él dice, versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y bueno, uno mira estas cosas y decimos, pero ¿cómo puede ser que Dios, no? A mí por lo menos me pasaba, cuando yo no era cristiano todavía, y leía esta parte en la Biblia, yo decía, ¿cómo un Dios de amor? Bueno, entramos con todas estas cuestiones, ¿no? Pero ¿sabe qué? También, ¿no? Fue una prueba para Abraham. Pero también podemos ver de que en esa época era común, ¿no?, de que los pueblos en donde Abraham habitaba, que no amaban a Dios, ¿no?, que sacrificaban a sus hijos a los dioses, ¿no?, que eran demonios directamente. Entonces algunos piensan que por ahí Abraham también estaba acostumbrado a eso, y por ahí dice que Abraham pudo haber pensado, bueno, si los otros dioses le piden sus hijos, bueno, ¿cuál es el problema? Pero nosotros, ¿no?, tenemos, a través del Nuevo Testamento, ¿no?, en Hebreo 11, del versículo 17 al 19, nos trae luz acerca de esta misma situación, ¿no? Y dice que por la fe Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿no?, que era su milagro, que era su amado, que era lo que Dios le había dado y en quien Dios le prometió descendencia, ¿sí? O sea, que obviamente si moría su hijo, la promesa de Dios no se iba a cumplir. Entonces imagínense todo lo que habrá pasado por la cabeza de Abraham, pero ahí en Hebreo dice que él estaba dispuesto a degollar a su hijo, creyendo, ¿no?, sabiendo, tenía una fe tremenda. Mira el punto que llegó Abraham, ¿no?, cuando veíamos que antes le costaba, ¿no? Pero dice en Hebreo 11, 17 al 19, dice que Abraham creía que aquel, ¿no es cierto?, que le había dado ese hijo, también tenía poder para resucitarlo de la muerte, ¿sí? O sea, Abraham decía, si yo lo mato, Dios me lo puede revivir. Qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo. Y eso lo tenemos en el Nuevo Testamento. O sea, hermano, la Escritura no está repetida, clara y sencilla, ¿no? Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, en cuanto a esto, ¿no? Y vemos, ¿no?, qué importante, ¿no?, la fe, ¿no?, creer esto, confiar en Dios. Eso es confiar en Dios, es descansar en Dios, ¿no? Así que no era tanto quizás que Abraham decía, bueno, los demás lo hacen, yo lo hago, no. Él creía que aún si hiciera eso por mandato de Dios, Dios lo podía resucitar también. Y después dice, ¿no?, de quien volvió en forma figurada. ¿Amén? Y otra cuestión importante, justamente dice el 11, que el ángel de Jehová representa a Dios mismo, ¿no?, en ese momento. Y dice que le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Dice, bueno, respondió Abraham, heme aquí. Y dijo, no tiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces vemos que algo que ocurre acá es que cuando Abraham obedece de esta manera, Dios le dice, Abraham, pará un poquito, ya te conozco, ahora te conozco, ¿sí? Y cuando hablamos de conocer en la Escritura, hermano, habla de tener intimidad, ¿sí? Por eso también entender eso, ¿no?, de que acá van las dos cosas, ¿no? Abraham obedeció y ahí Dios dice que lo conoció, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque podemos creer y bueno, muchas veces ser salpicados con la misericordia de Dios, recibimos la misericordia de Dios también todo el tiempo, como Él es un Padre bueno, pero a la hora, hermano, de tener intimidad con Dios, es en la obediencia en donde vamos, a medida que vamos obedeciendo, donde cuando más cerca estamos del Señor. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. También, ahí cuando dice conocer, se refiere a tener intimidad con la verdad de Dios, con la verdad de su palabra, ¿no? Y cuando meditamos la palabra y la aplicamos en nuestra vida, ahí vamos teniendo intimidad, ¿sí? Y ahí Dios nos conoce más, tenemos más cercanía con el Señor. Amén. De vuelta, damos gracias a Dios por su misericordia, por la salvación que nos regala, ¿no?, que sin su obra sería imposible. Pero el tener más intimidad con Dios tiene que ver con esto. Amén. Después vemos también, ¿no?, que dice la Escritura, que bueno, luego de esto, bueno, Dios lo frenó. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, dice, y aquí a sus espaldas un carnero trabado, apareció ahí un animalito, y
Abraham lo agarró, ¿no? Y lo sacrificó. Bueno, de alguna manera se cumplió lo que Abraham había dicho, ¿no? Que Dios se iba a proveer, ¿no? de un sacrificio. Y dice, ¿no? Que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, ¿no? Y qué bueno que poder confiar en el Señor, ¿no? Y bueno, en hebreo es Jehová Jireh, ¿no? Lo que dice acá. Y por ahí una palabra que también se utilizó muchas veces equivocadamente, ¿no? En la idea de que Dios va a proveer todo, y siempre pensando en lo material, siempre pensando en lo terrenal, siempre pensando en las riquezas de esta tierra, ¿no? Muchas veces se utilizó mal esa palabra. Pero acá lo que Dios se refiere, lo que Dios proveyó fue justamente algo que supliera, ¿no? El sacrificio de su hijo, que era este animal, ¿no? Y se cumplió el sacrificio. También ahí vemos algo, ¿no? De que Jesucristo justamente tomó nuestro lugar, ¿no? Nosotros estamos condenados a muerte, pero Jesucristo, Dios se proveyó, ¿no? De un sacrificio para salvarnos. Por eso Jehová Jireh, por eso Jehová el que provee, amén. Y también podemos pensar en que justamente, hermano, Dios siempre va a proveer, ¿no? Para la extensión de su reino, ¿sí? Eso significa que Dios va a proveer. Siempre lo repetimos, Dios no nos dice que nos vamos a hacer todos ricos. Siempre digo, ojalá varios sean todos, ¿no? Siempre que eso no es la parte del Señor, que sean ricos, pero bueno, por ahí no todos lo somos, pero sí somos ricos en Cristo, ¿no? En lo espiritual, y que podamos también entender esto, ¿no? De que Dios provee para la extensión de su reino, ¿no? Muchas veces a través de su pueblo, no a veces de otros lugares, pero Dios siempre va a proveer para la extensión de su reino. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que todos seamos salvos, ¿sí? Aún esas personas que hoy no conocen a Cristo, Dios quiere que seamos salvos, ¿sí? Dios se proveyó a su Hijo Jesucristo, así como se proveyó este animal para que sea sacrificado en el lugar de Isaac. De la misma manera Dios hizo con la humanidad, ¿no? Proveyendo al Cordero de Dios, a Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Así que, hermano, ¿cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no pedirle que nos ayude a poder ir perfeccionando, ¿no? A estar más completos, ¿no? Como lo hizo Abraham, ¿no? Que podamos llegar a ese nivel, por así decirlo, de fe y de obediencia, ¿no? ¿Vieron cómo se mezcla? Van muy juntitos estas cosas, ¿no? Estos términos. Y también entender de que podemos ser probados, ¿sí? Que no nos asustemos cuando dice, hay mucha palabra, ¿no? Que podemos vivir situaciones de prueba, pero que podamos confiar plenamente en el Señor y a pesar de las circunstancias caminar, ¿no? Firme, ¿no? Como lo hizo Abraham, hacia la obediencia, ¿no? Hacia a cumplir lo que Dios le había pedido, ¿sí? Quizás con dolor en su corazón, con cosas que le estarían pasando a nivel emocional, seguro, ¿no? Pero decidido a cumplir el propósito de Dios, ¿sí? Así que qué bueno que podamos entender esto. Podemos estar pasando momentos también de dolor, de sentimental, en nuestro espíritu, ¿no? Como decíamos, ¿no? Quizás también con la cabeza trabajando, ¿no? Como decía hace un rato, pero que podamos tomar esa determinación, sea cual sea la circunstancia, como cantábamos al principio, que estemos decididos a seguir a Cristo y no volver atrás. Abraham no volvió atrás. Sí, siguió hacia adelante a cumplir el propósito de Dios, ¿sí? No fue como la esposa de Lot, ¿no? Que dice que miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, ¿sí? Que podamos tomar los buenos ejemplos, ¿no? Y aprender justamente de los errores que han cometido los hijos de Dios, ¿no? Y también de nuestros propios errores. ¿Sí? Si en el pasado le hemos fallado al Señor, o creemos que le hemos fallado en algunas cosas, o que hemos obedecido a medias, y etcétera, etcétera, que podamos empezar a entregar nuestro corazón plenamente al Señor, ¿sí? Y Él nos va a ayudar, amén, Él nos va a ayudar a agradarle, ¿no? Hasta que Cristo venga a nuestras vidas y bueno, podamos estar también en su presencia. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, que sean fortalecidos en el Señor, y si está pasando alguna prueba, que el Señor te anime en esta noche. Y si hoy no, por ahí en algún momento la pasás y que la puedas atesorar en tu corazón, para que llegado el momento el Espíritu tome esta palabra para que puedas resistir, ¿no? Hay una palabra que dice, ¿no? Que podamos resistir, para que podamos resistir en el día malo, ¿no? Y habiendo acabado todo, estar firmes, firmes en la fe. Vamos a orar, amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra bendita,
que es para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para nuestro aprendizaje, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras imperfecciones, tú tienes planes con nosotros, tú tienes propósitos con nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, si estamos pasando pruebas, que nos ayudes a resistir, a superarlas, Señor, que nos animes, Señor, y que también nos ayudes a no tomar decisiones incorrectas, Señor, que nos alejen de ti, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que podamos crecer, así como también creció Abraham en su fe, hasta el punto de obedecerte sin dudar, Señor, que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Te pido por mis hermanos, Señor, también que están pasando situaciones, tu Espíritu Santo los fortalezca, los renueve, Señor, y que tu palabra, que dice que tú no nos darás más carga de la que podamos soportar, se haga viva en sus vidas, Señor, y puedan sentir tu apoyo, tu fortaleza en los momentos difíciles, Señor. Que tú también estés animando, sanando los corazones heridos, Señor, si hay alguno también, en el nombre de Jesús, Padre amado, Señor, que podamos poner toda nuestra confianza en ti, mirando hacia adelante, Señor, que podamos seguir firmes en la fe sin volver atrás. Te damos gracias y te pedimos que esta palabra, Señor, haga lo que tú la enviaste a hacer en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y bueno, como siempre los animamos a estar en las reuniones por ahora, en Zoom, en Meet alguno, bueno, del tipo que sea, como digo, y no se olviden del Facebook. ¿Sí? Seguimos orando para el pronto regreso. Esperamos que algunas cosas se están viendo. Bueno, y seguir orando por todo, ¿no? Por nuestro país, por el mundo y bueno, y que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Amén. Bueno, los animamos, como digo siempre, a aquellos, bueno, si alguno que está escuchando por primera vez también y no ha aceptado a Jesucristo en su vida, no ha puesto su fe en el Señor, que lo puedas hacer en este tiempo y Él te va a ayudar en todas las cosas. Amén. Bueno, Dios los bendiga, nos estamos viendo hasta la próxima. Bendiciones.